El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Y recibo un mensaje a propósito de la declaración de la prefecta el pasado viernes, que esta decisión de Arcotel se sustenta en un informe que había sido redactado por un miembro de las Fuerzas Armadas. Eso también llama la atención. No voy de ninguna forma a denostar a un militar por su condición de tal, sino que sí me llama la atención que el informe redactado por un militar, por un miembro de Fuerzas Armadas, tenga que ver con una decisión que implique el cierre de un medio de comunicación. Eso también es para reflexionar. Bueno, dejemos de lado eso, hablemos sí de los militares. Los militares ecuatorianos que a lo largo de estos 40 años de democracia han tenido un papel protagónico en algunos espacios. No voy a hablar de la polémica, sino de un papel totalmente recordado, un papel que significó cubrir de gloria al Ecuador, y creo que no exagero al decirlo aquello. Quienes tuvimos la oportunidad de ejercer ya el periodismo en aquella época, 1995, recordamos lo que para el Ecuador de ese entonces significó el conflicto bélico del Alto Cenepa, cuyas primeras escaramuzas se sintieron justamente un 26 de enero de 1995. He tenido la oportunidad de ejercer el periodismo durante 27 años. Créanme, no exagero al decirles que tal vez uno de los poquísimos, contadísimos momentos en los cuales se sintió la unidad nacional, de verdad, fue la postura del Estado ecuatoriano, del Ecuador en su conjunto, en ese conflicto bélico del Alto Cenepa. Hubo un momento de liderazgo político, ciertamente. Yo se ubico a ese momento como un momento de liderazgo político por parte del poder de turno, liderado por Sixto Durán Ballén en aquella época. Sobre Durán Ballén, en este mismo espacio, hemos sido críticos con varias de las ejecutorias de su gobierno, pero yo sí destaco el papel del entonces presidente de la República, liderando al Ecuador y su postura en torno justamente a defender la heredad territorial, y el papel de las Fuerzas Armadas. Personajes de la época como José Gallardo Román, como Paco Moncayo Gallegos, como Luis Hernández, como Luis Aguas, como Wagner Bravo, como Fidel Araujo, en ese tiempo capitán, si mal no recuerdo. Fidel Araujo, que estuvo allí en la zona de Patuca, en el Teatro de Operaciones, querido y criticado por los periodistas de la época. Fidel Araujo tiene la gentileza de acompañarnos. ¿Cómo le va, mayor? Ahora mayor retirado, ¿ah? Qué gusto. Licenciado, buenos días. Buenos días a los distinguidos radioescuchas de este prestigioso programa. En ese tiempo, capitán, ¿no? En ese tiempo, capitán, así es. Tú estabas a cargo de toda la logística vinculada al traslado de los periodistas a la zona de Patuca. Sí, en efecto, y también la coordinación con todos los representantes de medios de comunicación, los periodistas que tenían la misión de cobertura de los hechos de ese conflicto. Y bueno, tanto militares como periodistas teníamos por primera vez esta experiencia, ¿no? Y una experiencia que inmediatamente adaptó esta condición en un sentido de responsabilidad, en un sentido de unidad de criterio para llevar adelante el objetivo, como bien usted lo dijo al inicio de la presentación, la unidad frente a una adversidad compleja que era el intento de soslayar la soberanía de los ecuatorianos. ¿Cómo se dieron esas escaramuzas? ¿Cómo fue ese momento de aquel 26 de enero de 1995 cuando ya se empezaron a generar los primeros combates en la zona del Alto Cenepa? El 26 de enero es una fecha histórica e importantísima para los ecuatorianos. Infelizmente esta divergencia que teníamos con el hermano pueblo del Perú, específicamente de un problema geográfico,
las Fuerzas Armadas peruanas habían tomado posición en las nacientes del río Cenepa, esa zona no delimitada. Entonces esto fue arbitrario. Y ahí la decisión política o militar, ya específicamente en la responsabilidad del Teatro de Operaciones Terrestres, fue determinante para desalojar, utilizando la fuerza, para desalojar a militares peruanos que estaban posicionándose de esta base que la denominamos Base Norte, y a donde empezaron a izar la bandera del Perú como un territorio propio del Perú. Esa Base Norte está ubicada en la zona donde se aplicaba el denominado Protocolo de Río de Janeiro, reconocido por Perú pero desconocida por el Ecuador. Sí, pero además de eso, recordemos que había unos 78 kilómetros no delimitados. ¿Cómo no? Y esa es la famoso criterio de ciertos mandatarios, o de un mandatario que decía la herida abierta, claro, la inejecutabilidad. Claro, porque en el mapa que aprendimos en la escuela o en el colegio teníamos esta zona puntiaguda, teníamos un espacio así medio redondito, y de allí ya no teníamos la zona puntiaguda. Exactamente. Era la zona no delimitada. Ahí estaba la Base Norte. Claro, porque nosotros sustentábamos que era una especie de orejita la que teníamos, y de ahí ya no teníamos más la línea. Una división de aguas, vamos a decir, a donde estaba el río Cenepa, que para la época del 41 no fue detectada como parte geográfica para la delimitación. Es por eso es que había esta zona que no pertenecía, vamos a decir, soberanamente a ninguno de los dos países. Pero nosotros, por nuestra tesis, por supuesto, como un país amazónico, lo tomábamos y como propio, pero además respetando, y no es que teníamos bases militares ahí. 26 de enero se toma la decisión de desalojar con la utilización de la fuerza militarmente a soldados peruanos que estaban posicionados de ese sector. En Base Norte. Y fue exitoso eso. Luego de eso, los desalojaron. ¿Qué pasó después? La reacción inmediata del Perú, obviamente, utilizando aviones para bombardear, intentando llegar a Base Norte a través de los soldados peruanos, y ahí viene toda esta acción militar exitosa de contener esta invasión desesperada que buscaban los militares peruanos, y luego se transformó en un objetivo político del en ese entonces presidente Fujimori, que claro, también tenía como objetivo principal reelegirse, y a través de este conflicto dar a conocer a su pueblo que había determinación, según él, para recuperar esos territorios que decía son peruanos. Ahora, esto empezó en Base Norte, nos relata Fidel Araujo, pero en el curso del camino aparecen otros destacamentos: Base Sur, Cueva de los Tallos, Coangos, y tal vez el más emblemático, Tiguinza. ¿Llegaron alguna vez a Tiguinza? No. Todos estos que usted acaba de describir, estas bases, bases ecuatorianas de patrullaje de Cueva de los Tallos, Base Sur, Coangos, donde está el último de los hitos de la delimitación de 1941, y la parte de abajo que es el valle del Cenepa, que se junta con el valle del Coangos, porque donde estaba el destacamento y donde está el destacamento de Coangos es una parte alta, pero ahí abajo el tambo, la chacra Tiguinza, porque no era otra cosa. Eso fue tomando fuerza, tomando cuerpo simbólico para nuestra unidad nacional, un objetivo de soberanía. Tiguinza, un río que alimentaba al río Cenepa, un pequeño río, y hay una chacra para ir hacia la Base Sur y hacia Cueva de los Tallos, y luego una base importantísima para la defensa del territorio no delimitado, pero fundamentalmente de la dignidad y el honor nacional.
Soldado Monje también me recuerda. Claro, César Armando esto Bermeo. más hacia Morona, Soldado Monje, yo también me acuerdo, Santiago, sí. ¿no? En Santiago, en el río Santiago, tenemos Etza, Soldado Monje, Hugo Ortiz, Capuna, la ¿Cuántos- loma de Capuna. ¿Cuántos días duró el conflicto bélico? Aproximadamente, vamos a hablar en meses, yo creo que fueron 4 meses, a partir de enero hasta abril. Hasta que finalmente se Claro. terminaron las escaramuzas. Definitivamente, a Pero pesar, hubo de, un que, momento- un a momento pesar de de- que llegó la MOME, pero sin embargo en diferentes puntos se Había daban todavía, enfrentamientos. claro. Pero así ¿cuál fue el momento de mayor complejidad del conflicto? ¿Ese 26 de enero o hubo momentos mucho más complejos? El más complejo y el más difícil, y además el recurrente históricamente hablando, que después de este tipo de enfrentamientos bélicos se llegaba a un cese al fuego. Y en ese cese al fuego, creo que fue en febrero, no recuerdo exactamente la fecha, cuando llega la Momeva a Coangos, ellos fueron testigos de que no se cumplió el cese al fuego. Mientras los representantes de los países garantes estaban en Coangos, arranca uno de los peores días para el Ecuador, cuando ahí tuvimos como 12 o 14 bajas. Es decir, ellos no cumplieron, mientras nosotros estábamos obviamente atentos, pero atentos a que se lleve con honor, pues, o sea, el cumplimiento de una palabra, de un Estado. Había un cese al fuego confrontado, que no había un cese respetaron. al fuego y no fue cumplido. Y esto ocurrió también en el 41, en el 81, exactamente la misma conducta. Una conducta que no es adecuada, pues, ni en términos de guerra. Entonces no había credibilidad, y ahí ese día también la reacción, vamos a decir, la reacción determinante, fuerte, para cortar las operaciones a través de empleo de armas estratégicas. ¿Cuál fue el papel por parte del Ecuador? El papel, o cómo recuerda Filer Araujo, que nos acompaña esta mañana, el papel de los IVIAS en la selva, en la selva ecuatoriana? Recordemos que las comunidades nativas de la Amazonía, ellos no tienen frontera, pues, licenciado. Ahí no hay fronteras, ¿no es cierto?, entre estas comunidades ancestrales y dueñas de los territorios, desde su perspectiva. Nuestro trabajo, hablo de nuestro trabajo como Fuerzas Armadas, como Ejército. Recuerde que antes había el apoyo al desarrollo, la atención a las comunidades. Eso hizo que nos vinculemos y tengamos un lazo muy, muy, muy estrecho, un lazo afectivo, un lazo de identidad antes del conflicto. Ahí es cuando en la brigada Pastaza se forma un grupo, y también se vinculan muchos combatientes Arutam del Valle del Coangos, de Zamora, de la cordillera del Cóndor, y se forma este grupo, el grupo IVIA, y también el grupo de los Arutams, y fue determinante por el conocimiento y la familiaridad del terreno para defenderlo. Realmente fueron unos combatientes extremadamente, vamos a utilizar esta palabra porque la guerra es violencia, violentos para la defensa de sus territorios que estaban siendo afectados por parte de los soldados peruanos. 25 años después, nuestro invitado Filer Araujo le preguntó cómo analiza el papel de quienes en aquel tiempo integraban el alto mando de Fuerzas Armadas, el papel del gobierno de la época, el papel de gente como Paco Moncayo Gallegos o Luis Hernández, que estuvieron en el teatro de operaciones. ¿Cómo evalúa ese rol de aquellos que lideraron este complejo momento que enfrentó la República hace 25 años? Ellos cerraron un proceso, licenciado, después del 41, cuando las Fuerzas Armadas del Ecuador, el ejército ecuatoriano, después de esa derrota militar del 41, viene una preparación en base a un proceso, una preparación militar, una convicción de recuperar esa
esa afectación de la dignidad militar en el 41. Y no olvidemos que también tuvimos una escaramuza fuerte el año 81. Entonces los personajes que usted menciona, el mando militar, respondían a ese proceso y jugaron un papel importante por su preparación, por su convicción y por su liderazgo, conjuntamente con el poder político, que fue importante la decisión de un hombre sereno, como el expresidente Sixto Durán Ballén, que llevó adelante esta necesidad de los ecuatorianos de recuperar la dignidad en el campo de batalla y, claro, luego inclusive llevar a conversaciones frente a incoherencias del expresidente Fujimori, porque él hablaba mucho de paz, llevaba el diálogo por buen camino mientras estaba utilizando a sus fuerzas armadas para atentar a la soberanía nacional. Entonces, este liderazgo, tanto de los mandos como del poder político, se fusiona, pero lo fundamental es que se encuentra una unidad y un sentido patriótico altísimo en la población ecuatoriana, que legitimó el empleo legal y constitucional para la defensa de la soberanía nacional. Claro, yo sí le reconozco, digamos, yo en lo personal he sido crítico sobre el gobierno de Durán Ballén, pero sí le reconozco el liderazgo de su gobierno. Hay un hecho emblemático cuando el presidente Durán Ballén se niega a darle la mano a Fujimori. Claro. Fujimori le quiso dar la mano y el presidente le dijo: yo a usted no lo puedo saludar. Claro. Yo sí le reconozco eso a Durán Ballén, por ejemplo. Sí reconozco el liderazgo del gobierno de esa época. No un acto prepotente. No. Más bien una respuesta de firmeza y de indignación frente a tanta mentira, frente a tanto engaño. El papel de la MOMEP, la Misión de Observadores Militares Ecuador-Perú, este grupo que se creó con el aval de los 4 países garantes para establecer una suerte de fuerza de paz ahí en la zona mientras se daban las negociaciones diplomáticas. ¿Cómo operaba la MOMEP en la línea de frontera en ese momento? Desde mi punto de vista, y creo que la historia lo dice, es exitoso el papel de la MOMEP. Militares de los países garantes planificando, ejecutando las fases que el acuerdo creo que en Itamaraty se llevó adelante, ¿no es cierto? Estas fases de primero cese al fuego, luego estabilidad y no movimiento de las tropas y posteriormente la separación de fuerzas. Recordará, licenciado, que ustedes estuvieron en todas estas fases y ahí en el terreno. Cuando estuvimos en Cóndor Mirador, en todas esas donde habían todavía el contacto, claro. Pero ahí viene algo muy interesante, la condición humana de los adversarios, tanto de soldados peruanos y soldados. Eso fue impactante. Realmente toda guerra es una miseria, claro, humana. ¿Por qué fue impactante esa parte? Porque prevaleció la condición humana. O sea, ¿quién quiere matarse entre seres humanos? Más allá de los objetivos que son legítimos, son legales de 2 estados, pero en ese proceso recuerdo muy bien, y ustedes son testigos, que prevaleció la condición humana de los soldados peruanos y soldados ecuatorianos. Para ustedes como militares de la época, ¿fue una decepción la manera como se firmó la paz en octubre del año 98? Mire, yo creo que como ecuatoriano, más que como militar, hay que pensar con madurez. La paz no tiene precio. Por eso es que a partir de esa firma, más allá de que creo que 18,000 kilómetros cuadrados, no sé específicamente, y disculpas al auditorio, pero se puede haber perdido, vamos a decir, el territorio. Pero los actos, los hechos, primero el acto militar, con la unidad nacional, un triunfo, una victoria militar, una victoria de unidad nacional, motivó que se siente el Perú a negociar.
y que los garantes estén atentos a esta negociación. Y el producto fundamental de esa negociación es haber alcanzado la paz definitiva con el hermano pueblo del Perú. Pese al costo que supuso el hecho de que Ecuador finalmente tuvo que ceder de su posición histórica sobre los límites territoriales, de su posición histórica, Ecuador finalmente terminó cediendo. Pero tenemos soberanía. Lo que pasa es que hay que llevar adelante. Los gobiernos, infelizmente, hemos tenido muchos atritos, mucha fricción política y hemos dejado a un lado esto que es tan importante. Tenemos soberanía en el Amazonas, en Iquitos, pero hay que llevar adelante. Todavía no está completo el se ha dado proceso. esa soberanía. Exactamente, pero hay que hacerlo. Imagínense si no se firmaba la paz. Habríamos tenido que llevar adelante otro tipo de procesos fundamentalmente militares para sostener nuestra soberanía y ya a lo largo de la frontera sur, desde la provincia del Oro hasta Sucumbíos. Entonces, eso demanda un esfuerzo inmenso. Pero ahora tenemos la posibilidad de darnos la mano. Hay ahora estos famosos gabinetes conjuntos, ¿no es cierto? Los gabinetes binacionales, y mire, claro. Podemos afrontar las nuevas amenazas, pero ahí todo esto que yo cotidianamente escucho de medios de comunicación, de periodistas como ustedes, ser coherentes con lo que dicen las normas, con lo que dice la Constitución, para que eso simplemente y fomentemos el desarrollo en esas fronteras. Y ya existe paz. Entonces, ahora un poco como que las actividades informales se han multiplicado, como el contrabando del gas, de los combustibles. Yo creo que más bien las políticas conjuntas sería y se da eso porque no se ha puesto el esfuerzo del Estado en las fronteras. Claro. Entonces creo que por allá tenemos que caminar ahora como una visión de los dos países. Sin lugar a dudas. Mayor, gracias por el tiempo y por estos minutos. Gracias. Queríamos invitarlo a usted como parte de ese grupo de militares en aquel tiempo de servicio pasivo que estuvieron allí en la zona de Patuca, en la zona del Teatro de Operaciones. Como periodista no tuve la oportunidad de estar en Patuca en aquel tiempo. Yo trabajaba en Guayaquil y me enviaron a la provincia del Oro, donde felizmente no pasó nada. Pero sí fui testigo posteriormente del proceso ese de desmovilización de las tropas en la línea de frontera. Estuvimos en Yansatsa, estuvimos luego en la zona del último, en la Cordillera del Cóndor, en la zona del último hito, justamente en Coangos. Tuve la oportunidad de estar por allá, de seguir mucho de la negociación. Recuerdo una reunión en el año 98, que fue la última reunión en una cumbre del Grupo de Río en Panamá, donde los presidentes Maguad y Fujimori ya acordaron los términos de lo que pasaría después en octubre del año 98, que fue la firma del acuerdo de paz. Muchos periodistas tuvimos la oportunidad de atestiguar desde diferentes espacios aquellos hechos ocurridos entre 1995 y 1998. Gracias a Fidel Araujo por la gentileza. Gracias, licenciado. Y por este testimonio que nos ha dado. Él fue parte del grupo de militares en servicio activo de aquel tiempo, que tuvo pues un papel protagónico durante el conflicto bélico del Alto Cenepa, hace 25 años, en 1995.